A ver, un gran escándalo político sin duda es lo que va a sobrevenir apenas empiece a aclararse esto. Da la impresión de que hay demasiadas irregularidades, un fiscal que no se comunica con las autoridades militares o de seguridad pertinentes, pasos medio oscuros. Nora Beiras, ¿cómo se ve el perfil desde el comienzo de este asunto? Y me parece que hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Creo que, bueno, lo que dice el secretario de Seguridad, que, bueno, si finalmente viene acá al programa, pues se lo podremos preguntar directamente a él, con respecto a la relación entre este hombre que fue detenido, que aparece en las cámaras como el ladrón que ingresó a la casa de Massa, con Massa. Digamos, si hay una vinculación directa, si es un puntero, si es un militante que trabajaba para él. ¿Cuál es esa vinculación? Si es verdad que entraba al barrio privado argumentando que era amigo de Massa, porque según dicen no sigue trabajando en la seguridad de ese barrio donde vive el intendente de Tigre. Esta tarde también salió la suegra de Massa a decir que responsabilizaba al gobierno nacional por la seguridad de su hija y de sus nietos. Entonces me parece que hay todo digamos, un gran caldo en el cual todo parte de un hecho irregular, que es, hay un robo que ha sido ocultado por la Fiscalía que lo tenía que investigar, es decir, que no ha tenido trascendencia pública, según dice Massa, para justificar esta omisión de informar sobre este tema, que se ve en la obligación de hacerlo a partir de la nota que saca ayer Horacio Berbisky en Página 12, donde da cuenta en detalle de cómo entraron a la casa, cómo se robó, qué se robaron, y entonces aparece esto, tras el papelón de Alberto Fernández, que dice que Berbisky mintió cuando después dice, bueno, la familia está consternada y pone la cara en una conferencia de prensa. Parece que todo esto, en un clima preelectoral, genera mucha confusión. Ahora, me parece que el que tiene que aclarar es realmente Massa, a ver cuál es la vinculación con este supuesto ladrón, en base a lo que dice Bernie, si el testimonio de este ladrón que está detenido repite esta vinculación, ahí hay algo extraño. Después, las cosas que se robaron, lo único que no apareció, según dijo la suegra de Massa en esta entrevista, es el pendrive o los pendrive, es decir, estas reservas de archivos de la computadora que tenía Massa en su casa y que, según él dijo, tenía información sobre su gestión en los distintos lugares donde ha pasado, y esto es lo que no apareció en el allanamiento que hubo a la casa del ladrón, donde aparecieron el resto de las cosas. La verdad son todos elementos sospechosos, claro, me parece. Pero ocurre que hay una especie de manutención del secreto por parte de la Fiscalía que no se entiende muy bien. Este secreto habría sido decidido en función de una investigación, pero ocurre que a las 24 o 48 horas del hecho se detiene al sospechoso. A las 12 horas se había detenido al sospechoso. En cuyo caso es muy extraño que no se haya enterado el secretario de Seguridad, las fuerzas de seguridad correspondientes. Estaba todo el mundo muy desorientado. ¿Quién lo había detenido? ¿No? Bueno, hoy salió Casal. Bernie explicó que él se enteró, o sea, el ministerio, digamos, supo de lo que había pasado en el momento. Ahora, el tema es que lo que él decía era por qué la Fiscalía, él se enteró en términos no oficiales, digamos, ¿no? Pero que la cuestión ahí era por qué la Fiscalía no le había dado camino a esa información en términos oficiales, como corresponde, según explicó, por un mecanismo interno que hay, de que ese tipo de informaciones llegan inmediatamente al Ministerio. Ahí es donde aparece una especie de vacío que se arma con esta información. Y otra cosa que yo quisiera, ya no con Massa, sino con Alberto Fernández marcar, él dice una frase en ese informe: es lamentable que el tema de la inseguridad se use políticamente. Caramba. Si hay algo que se viene usando desde hace varios años políticamente, y puedo dar fe, claro, es lo que llaman inseguridad. Entonces me parece que eso es una barbaridad, una vergüenza, porque la cuestión de lo de Massa me parece que es un tipo de situación de irregular, que lo explicaban ahora recién y lo que estábamos conversando, que se verá. Ahora, que un dirigente de la talla de Alberto Fernández, que conoce perfectamente de qué se trata, lance así, con ese descaro, una frase así, es porque eso es cinismo puro y tampoco lo podemos dejar pasar. Alberto Fernández, quien está alineado a su vez con Sergio Massa en este espacio
de Frente Renovador, que es como se llama, pero da la impresión de que hay en términos policiales, digo, una cosa muy extraña, hay un señor perteneciente a una fuerza de seguridad que se luce ante las cámaras, como la escena del affair de Thomas Crown, como exhibiéndose, que tiene una pistola con un silenciador. ¿Cómo se lee, usted que es afecto a esas intrigas, querido Edgardo Moca? Justamente conozco mucha gente que es especialista en los temas policiales, pero yo nunca fui afecto a ese desentramar casos confusos. Este es muy confuso por donde se lo mire. Un candidato que es asaltado en su casa nada menos y oculta el tema 15 días, y lo ocultó 15 días porque a los 15 días lo escribió Berbisky, si no hay que ver si nos enterábamos. Primera pregunta, ¿usted hubiera dicho, Massa, esto si Berbisky no lo escribe? Sí, ¿y por qué no lo dijo en estos 15 días? Ahí ya hay una pregunta, si yo no entiendo mal, porque por ahí yo me estoy confundiendo, porque todo esto es muy, insisto, es muy confuso, pero lo que se desprende de acá es que hay la evolución que de alguna manera preveíamos, es decir, Massa sigue diciendo, no, nosotros descartamos, en principio descartamos todo lo que nos lleve al odio entre los argentinos, pero este no es un caso de inseguridad, lo dice, se reparte las funciones con su esposa, la esposa ocupa el papel de fiscal, digamos, enérgica y sugerente respecto de la supuesta responsabilidad del gobierno, y Massa se mantiene en esa especie de negación. Él es un tipo pacífico, no tiene conflictos con nadie, quiere mirar al futuro y no quiere mirar al pasado, pero él ha montado, porque sin su aprobación, sin su dirección operativa, yo no entiendo bien, aparte hay cosas que políticamente me desconciertan. Yo no sabía que Alberto Fernández era vocero de Massa. No sé si esto es público y yo por ahí se me escapó el dato. Yo no lo vi con ese protagonismo. Nunca se sabe quién es vocero. Alberto Fernández se decía hasta hace pocos meses que era mano derecha de Scioli, que operaba con la Juan Domingo. Todo esto me desconcierta un poco. A mí me parece que lo que hay es un elenco estable, dirigido claramente por el Grupo Clarín, de operadores de inteligencia desestabilizadora. Este caso se suma a otros muchos casos y vamos a tener durante estas horas que faltan para las PASO, curiosamente, un tema excluyente. No vamos a discutir el problema de los problemas estructurales de la Argentina. Vamos a discutir quién lo robó a Massa, por qué relación tiene esto con el gobierno. Es verdaderamente una operación tenebrosa. En cualquier caso, lo que sí es innegable es que el asunto de la inseguridad está en el eje de este tema y que además el candidato Sergio Massa ha aprovechado en su conferencia de prensa, lo único que ha dicho con mucha contundencia es lo ideal de los sistemas de seguridad con cámaras de video, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves, Orlando Barone? Sí, tendría que contestar lo mismo que contestó Moca, en el sentido de que no me gusta hacer este tipo de información desconociendo bien lo que pasó, pero basándome en lo que dijeron mis compañeras y lo que está en el informe, hagámonos una pregunta, nada más. Si tal cual Berbisky adelantó, digamos, el domingo, de que había habido un robo en la casa de Massa, que Massa no lo había declarado, y que de pronto se ve obligado a declarar el robo, significa que había sido un robo. Si el cómplice presunto de Massa, que es el gendarme, perfecto, entra a la casa sabiendo que las cámaras lo están vigilando, ¿es tan amigo que va a pagar con la culpa del robo? Es la pregunta clave. Bueno, ¿es tan amigo que va a pagar con la culpa de un robo que le va a llevar a la cárcel? Obviamente. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cuál era el interés de Massa en ocultar el robo? Lo básico es que, para no decir que era inseguro él, al darse vuelta, inventa otra situación. Desconozco ya ahí qué pasa. Las dos cosas no concuerdan. Que el gendarme se preste como... Bueno, el perfecto, discúlpame. El perfecto. Pero ¿sabes por qué la corrección? Porque por razones personales conozco lo del Tigre. Y en el Tigre, la prefectura es como el vigilante de la esquina. Sí, por eso la aclaración. Está bien, gracias, pero no importa. Está bien la aclaración. Entonces yo creo que, por supuesto que no sé, que lo que vos hablaste de Fernández, lo que está ocurriendo, esa periodista con ese candor, candidez de Voltaire, reducida por los jíbaros, cuando le pregunta a Massa acerca del robo, que bueno, que por suerte puede salir elegido, ahí se ve realmente un mensaje que viene detrás,
que están libreteados, todo está guionado. La pregunta es, si en este momento, que creo que vos ayer lo dijiste, Moca, ayer o antes de ayer, ya uno se olvida, que estaba satisfecho como estaba el mecanismo eleccionario, los índices, frente a la posible alegría, primero la alegría de la democracia, segundo, cualquiera sea el resultado, la democracia va a ganar otra vez otra etapa más. ¿Para qué la vamos a ensuciar con estas pequeñas historias? Sí, Esto le quita votos a Massa, a Massa le quita votos. La descripción que hizo Moca, la descripción que hacen los analistas, lo que hacen los informes. Si tenemos que confiar en que pierda votos por un traspié, es que creemos que nuestra sociedad no está adulta. Vamos a ver qué es lo que pasa con el hecho, si tenemos la presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en un rato aquí en 678. Mientras tanto, es cierto que entre operaciones y campañas nos seguimos acercando a las PASO y que, si bien es cierto que hay alianzas extrañas, como Moyano con Mariano Grondona, digo, la cuestión es la ausencia de propuestas. Vamos al segundo informe de 678.